Cordial saludo, cordial saludo compañeros, mi nombre es Julia Campo, estudiante de la carrera de Administración en Salud. La película escogida es El jardinero fiel, es una película británica del 2005, dirigida por Fernando Meirelles. Está basada en la novela de ensayos ilegales llevados a cabo por niños nigerianos por empresas farmacéuticas en 1996. Los personajes involucrados en ellas encontramos a Tessa, que es una activista defensora de los derechos humanos en África. Justin fue el diplomático inglés que él antes de casarse con Tessa no le preocupaba lo que pasaba en África, pero luego continúa con el trabajo de su esposa. Sandy, compañero de Justin, que sabe lo que está pasando, pero no le importa la situación. Arnold es activista encargado de defender los derechos de la nación. Espacio de la película podemos observar que Ya quedó mal grabado, amor, ahí, párelo, pero sepa cuáles son los audios que va a poner, porque sí. En esta película podemos observar cómo se vulneran los derechos de las personas sin importar su edad, género, raza y falta de conocimiento y educación en esta zona, donde los beneficiarios eran las compañías farmacéuticas con fines lucrativos. Desarrollan un fármaco que curaría la epidemia mundial de tuberculosis futura, siendo esta una enfermedad muy peligrosa. Aún así, sabiendo el efecto adverso que en ciertos casos los llevaba hacia la muerte. Por lo tanto, decidían realizar las pruebas en pacientes de tipo sangre o positivo y haciéndoles firmar consentimiento informado para recibir un carné gratuito, siendo este un país africano sumamente vulnerable donde sus habitantes deben aceptar este tratamiento sin recibir ningún tipo de información, porque de no hacerlo se les negaba el derecho a la atención médica, por lo que era muy importante para ellos, ya que en su gran número de habitantes padecían del virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido como el VIH o SIDA. Espacio de la película podemos observar que África en esta ocasión es representada como en la mayoría de las películas por medio del refuerzo de la imagen del África salvaje, desértica, árida y egresa, además de enferma y empobrecida, aunque es preciso para los objetivos de la película mostrarlo. Así el africano es mostrado en pleno estado de indefensión ante las acciones de la farmacéutica y ante las adversidades propias del mismo continente, inocentes ante la explotación, atados de manos, cuya única ayuda viene del mismo lugar donde provienen sus problemas, de los occidentales. Representando en Tessa, la activista de Occidentes, es representado como el depredador del continente africano, personificado en las corporaciones farmacéuticas y los gobiernos, de manera que no solo se critica a los grandes emporios económicos, sino a los estados en sí mismos, e intrínsecamente a las políticas del capitalismo y la globalización actual. Muestra además estas multinacionales en su camino para evitar que se descubran la verdad de sus operaciones en los países pobres. Van callando y quitando la gente, sus vidas, de quienes investigan y denuncian la situación
con el propósito de tomar más poder en ese territorio. Por otro lado, es preocupante como profesional de la salud no preguntarse cómo estas personas no tienen en cuenta los principios bioéticos que son inherentes a cualquier profesión e investigación en salud. Estos principios son no maleficia, beneficencia, justicia y autonomía. Al norte de Kenia, asesinan brutalmente a Tessa Quayle, una activista que preparaba una denuncia sobre el trabajo de una multinacional farmacéutica en este país. Un médico local que la acompañaba ha huido y todo parece apuntar hacia un crimen pasional. Sandy Ward, Benner y los demás miembros del alto comisionado británico están convencidos de que el viudo de Tessa, el diplomático Justin, dejará el asunto en sus manos, pero están muy equivocados. Su equilibrio profesional ha basculado el poder a la mujer a la que tanto amaba. Esos dos seres de personalidades tan opuestas se atraían mutuamente y disfrutaban de un matrimonio feliz. Los recuerdos de esa unión empujan a Jussi a intentar entender lo que realmente ocurrió. Perseguidos por los remordimientos y heridos por los rumores de las supuestas infidelidades de su esposa, Justin se sorprende a sí mismo lanzándose en una peligrosa tarea. Ha decidido limpiar el buen nombre de su esposa y acabar con lo que ella empezó. Para conseguirlo, debe aprender a marchar forzadas, cómo funciona la industria farmacéutica y descubrir las complicaciones del gobierno de Kenia y de la Gran Bretaña, de su propio país. En el transcurso de su investigación, descubrirá que el móvil del asesinato está vinculado al uso del dipraza. Justin, que no sabe nada de lo que Tessa hacía, descubre tras su muerte, gracias a una copia que Tessa tenía escondida, con la intención de protegerlo, se coloca en la tarea de investigarlo para honrar el nombre de su esposa y le persiguen igual que a ella. Finalmente le terminan matando igual que a Tessa, pero deja escrito todo el informe y en su funeral el primo de Tessa lo lee y descubre toda la verdad. Y así pudieron atrapar y pudieron acabar con el gran cartel que tenían estas personas de la industria farmacéutica, utilizando a las personas africanas para poder realizar sus experimentos. Muchísimas gracias. Me pareció una linda película, espero haberla podido explicar de la mejor manera. Muchas gracias.